Buenas noches, mi nombre es Camilo Joya. Hoy tenemos una entrevista sobre la patología a través de su historia y en este momento sus funcionalidades aplicadas en la medicina. Esta noche tenemos a Jennifer Cardona, ella es especialista en patología y en enfermedades infecciosas. Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esta noche vamos a hablar un poquito de patología, pero para saber qué es patología o para entender un poquito pues cómo se trata esta entrevista, tenemos que saber qué se trata o qué me refiero con el término patología. La palabra patología se refiere a todo el sufrimiento, enfermedad o dolencia, y como ciencia estudia todos los cambios estructurales de las células, órganos, tejidos y todo lo que puede causar una enfermedad. Perfecto. Y bueno, hablando de patología y todo ese tema, ¿tú nos puedes explicar cuál es la unidad funcional de los seres vivos en cuanto a las patologías? Claro que sí. La unidad funcional de todos los seres vivos es la célula, pues ella por sí misma puede cumplir tres funciones básicas, como es la nutrición, Sí. la relación y la reproducción. Cuando hablo de nutrición, pues nos referimos a que la célula, a través de su membrana, puede llevar dentro de sí los nutrientes necesarios para hacer y es capaz de ser transformados. Con la función de la relación, pues puede captar todo lo que sucede alrededor de la célula y actuar pues en función de lo que está sucediendo por fuera de ella. Y cuando hablo también de reproducción, es que puede dividirse sola y transmitir toda su información genética a las células hijas. Pero bueno, entonces ya teniendo en cuenta este tema de patologías, ¿tú nos puedes explicar cómo ha sido el avance o cómo ha sido la evolución de la patología a través de la historia? O sea, ¿cómo inició y cómo están, o sea, qué ha avanzado en este momento en el que estamos hoy en día? Claro que sí. La historia de la patología involucra disecciones humanas, autopsias, necropsias, también el desarrollo de técnicas histopatológicas e inmunohistoquímicas y moleculares. A través de estos métodos, nuestra comprensión de la anatomía y la enfermedad han mejorado durante toda la historia hasta el día de hoy. En la evolución de la patología surgieron invenciones muy importantes como lo es el microscopio, que nos permitió identificar que como los microbios son agentes infecciosos. También nos permite el estudio a fondo de la anatomía humana a través de dibujos, la creación de las vacunas, la esterilización de los materiales que se usan en procedimientos quirúrgicos, entre otros, lo que hace que las atenciones médicas de hoy sean un poco más seguras, pues todo es muy aséptico, y porque pues queremos evitar toda la propagación de infecciones, porque todos estos microorganismos pueden causar enfermedades. Entonces toda la evolución de la patología pues ha incluido que se han descubierto nuevas técnicas para poder esterilizar todos los materiales que se utilizan en salas de cirugía, por ejemplo. Bueno, y ya que nos hace como entrar en detalles en el tema de la evolución, históricamente hablando de las patologías, ¿qué procesos importantes tienen las patologías durante El desarrollo de las enfermedades. ese desarrollo? Exacto. Bueno, entonces toda enfermedad posee 4 aspectos para poder entenderla. Lo primero es la etiología. La etiología es lo que causa la enfermedad, o sea, puede ser genéticas o adquiridas. Hay unas enfermedades que son genéticas y otras adquiridas, pero hay otras que también tienen relación de los dos. Por ejemplo, una diabetes o una hipertensión puede tener un concepto o una etiología que es genética porque la puedo adquirir de mis padres, o puede ser adquirida porque de pronto no adquiero unos estilos de vida saludable y no me cuido y consumo sal y grasas, entonces eso lo adquiero. O por ejemplo, cuando hay un tumor cerca de un hueso, pues esto puede predisponer a que el hueso sea más sensible a una fractura. Entonces ahí vemos la combinación de esas dos etiologías. También la patogénesis, que hace referencia a los cambios bioquímicos y moleculares o celulares posteriores a la exposición de un agente dañino. Otro es los cambios morfológicos, que son aquellas modificaciones estructurales que han tenido las células y los tejidos en el proceso de la enfermedad. Y el cuarto son las manifestaciones clínicas, que es cuando se presentan todos los signos y síntomas más la progresión de la enfermedad. Entonces aquí en esta última etapa es cuando yo empiezo a sentir
los signos y los síntomas propios de esta enfermedad. Bueno, pero ya nosotros viendo que, por lo menos de mi parte, yo pensaba que el tema genético era como muy, como que era el único, o habrán dos más, pensaba yo antes de hablar contigo de este tema, que eran importantes al momento de determinar una patología, y veo que son varios. Entonces, durante esos tratamientos de las patologías, ¿qué muestras o qué tipo de evidencias toman ustedes de esas patologías para enviarlas al laboratorio y poder determinar qué tipo de patologías o cómo va la evolución de esta patología? ¿Tú nos puedes comentar el tema? Claro que sí, pues hay que saber que los que trabajamos en el laboratorio de patología pues somos nosotros los patólogos y por lo general son enviadas biopsias de tejido de piel para saber si hay cáncer de piel, especímenes de algún órgano. Espécimen quiere decir que hay un corte o una biopsia que se toma de ese órgano, o un espécimen completo como puede ser un apéndice, una próstata cuando se saca pues del cuerpo. Y todo lo que se manda pues obviamente no porque estén sospechando un cáncer, pero toda biopsia que se tome o todo espécimen que se saca de un ser humano hay que mandarlo a patología. También nos llegan líquidos, pero ¿cuáles líquidos? Por ejemplo el pleural, cuando hay un derrame pleural en un paciente, ascítico, cuando hay mucha ascitis o mucho líquido en el estómago, en el abdomen, el de líquido pericárdico, entre otros, a los cuales se realizan pues unos análisis específicos y unos cortes para poder ser estudiados. Bueno, pero ya analizando la importancia de las muestras de laboratorio, ¿cómo ustedes o qué importancia tienen los datos que ustedes toman al momento de evaluar una patología después de lo que nos acabas de comentar previamente? Claro que sí, pues entonces es importante todos estos datos porque nosotros como patólogos somos los que detectamos la enfermedad, diagnosticamos una enfermedad y podemos decir qué tan grave está la enfermedad. O sea, en qué estado se encuentra la enfermedad y cuál sería de pronto el mejor tratamiento, si hay que hacer una quimioterapia, radioterapia o simplemente un tratamiento médico. Todos estos datos también nos ayudan a detectar de pronto infecciones en cierta población, o estos datos se guardan para, por lo general, hacer un estudio etimológico también en toda la sociedad. Bueno, pero viendo la importancia que tiene como tal la patología dentro de la funcionalidad médica y cómo persigue o cómo evalúa o investiga las diferentes capacidades que tiene la patología, sus tiempos, sus evoluciones. Ahora quiero saber cómo ustedes desde el punto de vista profesional ven la importancia o cómo el patólogo se integra a la sociedad para que funcione en sí como tal, socialmente hablando. Ok, pues los patólogos somos importantes en la sociedad porque somos los profesionales de la salud que intervenimos en el diagnóstico de una enfermedad. O sea, como yo lo decía, es una persona que diagnostica una enfermedad como es el cáncer, que en este momento pues es una de las enfermedades que más causa muertes en el mundo, y pues sugerimos tratamientos dependiendo pues del avance de la enfermedad, como la quimioterapia, la radioterapia, entre otros. Determinamos, como ya te lo había dicho, la gravedad del cáncer. Pues lo que pasa es que como las patologías tienen diferentes tipos, diferentes evoluciones, diferentes tiempos para medirse y ver cómo contrarrestarla, pues veo que es sumamente importante que un patólogo integre un cuerpo médico o esté en la sociedad, porque son los que pueden realmente llegar a evaluar cómo ha avanzado y cómo contrarrestar el avance de la patología en un ser humano de acuerdo a las diferentes posibilidades que existen dentro del campo genético, dentro del campo de actitudes del ser humano en sus cuidados, en sus hábitos. Claro. Entonces que sí. Es sumamente importante. Claro que sí, y es muy importante que nosotros como seres humanos adoptemos estilos de vida saludables, porque esto es lo más importante para prevenir enfermedades, tanto infecciosas como enfermedades adquiridas. Practicar deporte, lo que es el bajo consumo de sal, el consumo de frutas, de mucha agua, pues esto también previene muchas enfermedades. Sí, lo que vemos es que ese tipo de hábitos pueden llegar a empeorar
o a mejorar o a eliminar en dado caso esas posibilidades de patologías de cáncer o de problemas, no sé, musculares, por decirlo así. De pronto estoy equivocado, pero lo que es sumamente importante es que los hábitos, el tema genético, el tema de estar uno muy pendiente de los controles médicos durante la vida de uno es sumamente importante para prevenir y para evitar ese tipo de patologías en el ser humano. Claro que sí. Claro que sí, es muy importante todo lo que has dicho para disminuir los factores de riesgo que causan una enfermedad. Sí, porque pues digo yo, ¿no? En Colombia somos como muy consumidores de la grasita, del azúcar, entonces eso hace que sea un agravante para patologías a futuro, como lo pueden ser problemas de colesterol, problemas de azúcar, bueno, cosas así, supongo yo, ¿no? Claro que sí, es muy importante el autocuidado. Perfecto. Listo, Jennifer, muchísimas gracias por el tiempo que nos has entregado acá en el canal. Para nosotros ha sido un gusto y para los televidentes también ha sido bastante importante que estés acá. Muchas gracias por mi invitación. Estamos muy agradecidos contigo con el tiempo que nos has dado. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero pues para nosotros ha sido de gran agrado y para todos también que en este momento encuentran y ven en esta información cómo llegar a cuidarse, cómo generar autocuidado y si ya están, cómo ayudarse a tener una mejor calidad de vida. Entonces, nada, Jennifer, muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima transmisión. Y recuerden, les habló Camilo Joya. Muchísimas gracias.